Ok, bueno, entonces vamos entonces a resolver esto. Entonces, primero, para yo saber la fricción, recordemos que necesito saber la normal. Y si necesito la normal, necesito saber el peso en Y. ¿Listo? Y la fuerza del movimiento la va a ocasionar el peso en X. Entonces, antes de resolver todo, primero lo que se hace es resolver cuánto vale el peso. ¿Ya? ¿A partir de dónde saco el peso yo? De la masa. Entonces, ¿cuál sería el peso de ese niño? ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo se calcula un peso, muchachos? Masa por gravedad. Correcto. Masa por gravedad. En este caso sería 50 kilogramos por 10. En ese caso el peso equivale a 500 newton. ¿Listo? Ese sería el peso, esta P mayúscula de acá. Pero yo de este peso necesito saber cuál es su componente vertical, la componente en y necesito saber cuál es su componente horizontal, componente en X. ¿Cómo la obtengo? Yo por allá cuando veíamos vectores les expliqué que existen unas razones trigonométricas llamadas seno y coseno, ¿sí lo recuerdan? Sí. Entonces, Sí. como este angulito de acá de 30 grados es este mismo angulito de acá, entonces mire que aquí se forma un triangulito rectángulo, que es el mismo, es esta misma línea punteada negra, es esta misma PX. Es decir, que la PX, como es el cateto opuesto, sería igual al peso por el seno del ángulo. ¿Ya? ¿De dónde salió ese seno? Recordemos que en un triángulo rectángulo el cateto opuesto en relación con la hipotenusa se llama seno. Y el cateto adyacente en relación con la hipotenusa se llama coseno. ¿Listo? De ahí sale eso. Es decir, que el peso en X sería ¿qué? 500 newton por el seno de qué cosa. ¿Cuánto es el ángulo? 30 grados. Por el seno de 30 grados. Ese sería el peso en X. O sea que el peso en X sería 500 por la calculadora. Buscamos una teclita que llama sin. Y yo como que no la tengo en mi calculadora. Ah, sí, sí la tengo. Por acá está seno de 30 grados. Creo Profe, que sí, deja entrar a 0,45. Alejandro. 0,45 está en radianes. Pro, Dígame, que sí deja entrar a Alejandro, por favor. ya lo ingresé. Seno de 30. Esto porque no me quiere dar. Recuerden, muchachos, que para calcular seno y coseno la calculadora está calibrada en grados. 0.5 da eso. 0.5. Entonces, seno de 30, 0.5. O sea que Px es 500 por 0.5, 250 newton. Ahí tendremos entonces la componente X del peso. O sea que de esos 500 newton, horizontalmente corresponden 250 newton. ¿Listo? ¿Quedó claro hasta aquí? Ok. Sí. Entonces vamos aquí a borrar. Vamos con lo siguiente. Ya sabemos el peso en X. Vamos a averiguar entonces ahorita el peso en Y o el peso vertical. ¿Qué es el peso en Y? Es esto mismo, pero en vez del seno, vamos a colocar coseno. O sea que el peso en Y sería 500 por coseno de 30 grados. O sea que el peso en Y sería 500 por 0.86 y eso me da 0.86.
0.86. 430. 430. O sea que el peso en Y vale 430 newton. Listo. Entonces ya tenemos los dos, peso en X, peso en Y. Voy a colocarlos aquí pequeñitos. Este vale 250 y este vale 430. Entonces, una vez, ya puedo borrar aquí. Sí, señor. Ok. Una vez que tenga entonces yo los dos pesos, es decir, el peso en X y el peso en Y, ya puedo entonces empezar a resolver. Si el peso en Y es 430, ¿cuánto vale la normal? 430 no. 430, muy bien. ¿Por qué? Porque si el peso en Y va hacia abajo en este sentido, pues la normal es el opuesto. Y el opuesto, pues si este vale 430, pues la normal también vale 430 newton. ¿Y para qué necesito ese 430 newton? Para poder hallar la fricción. Entonces, ¿la fricción qué es? El coeficiente multiplicado por la normal. Es decir, en este caso sería 0.1 multiplicado por 430. Es decir, que la fricción vale 43 newton. ¿Sí quedó claro ahí? ¿De dónde salió todo eso? ¿Puede volver a explicar, por favor? Bueno, vuelvo y explico esta parte. Ya calculamos el peso en Y. Recuerda que el peso en Y lo calculamos atrás con el seno, perdón, con el coseno. Entonces, el peso en Y sale que es 430. Ese mismo 430 newton, que es el peso en Y, es la fuerza de reacción, es la acción, y la reacción viene siendo la normal, es decir, la fuerza opuesta, que es la normal. O sea que la normal vendría valiendo también 430. ¿Por qué? Porque son fuerzas opuestas. Acuérdense lo de la tercera ley de Newton, acción, reacción. Aquí la acción vale 430, o sea que la reacción también vale 430. Listo, o sea, de ahí salió esa normal. ¿Para qué es esa normal? Para hallar la fricción. ¿De dónde sale la fricción? Coeficiente multiplicado por la normal. ¿El coeficiente cuánto es que me dicen? 0.1. 0.1 por 430. Es decir que 0.1 por 430 son 43 newton. Es decir que la fuerza de fricción, la que se está oponiendo al movimiento, es de 43 newton. ¿Listo? ¿Sí te quedó claro ahí? Listo, profe, gracias. Ok. Ahora sí vamos a determinar la aceleración. De todas esas fuerzas, ¿cuáles que es las que están configurando en el movimiento? ¿Cuáles son las únicas que configuran en el movimiento? El peso, Este peso, 250. No, ¿cuál? sí, el, Recuerde que hay un peso en Y y hay un peso en X. Este se llama peso en Y. ¿Puede volver a decir la pregunta? No escuché. De todas las fuerzas, ¿cuáles son las únicas que están en el eje del movimiento? ¿Cuáles configuran en el movimiento? la fricción La Y el fricción peso en X. y el y peso el en X. peso en X. Listo. Entonces, ¿cuál sería positivo y cuál sería negativo? El peso en X positiva y la presión negativa. Peso en X menos fricción es igual a masa por aceleración. Ya. Simplemente entonces vamos a despejar la aceleración. O primero entonces reemplacemos aquí peso en X, 250, que ya lo hemos calculado de atrás, menos fricción, 43 newton, igual a 50 kilogramos por aceleración. 250 menos 43, eso da 200, aquí 50 menos 4, 0, 207. 207 newton, igual a 50 kilogramos por aceleración. Este 50 está multiplicando, pasa a 107. Dividir. 207 newton dividido 50, eso sería igual a la aceleración.
O sea que la aceleración de ese Cinco. niño es 5 exactos. Sí, 5. No creo que de 5 exactos. 4.4. 4. A mí me dio 5, 5. 207 dividido 50. 4.14. Sí. 4.4 metros por segundo. Listo. Ya, ahí ya termina entonces el ejemplo. Calculando la aceleración del movimiento de ese niño. Listo, chicos. Igual yo los ejemplos yo los vuelvo a enviar de manera detallada, así como lo hice la otra vez en una hojita. Le tomo la foto y para que se guíen pues de los ejemplos. Para que sea más digerible, porque como aquí hay que estar borrando, entonces de pronto se pierde información. Bueno, chicos, entonces Listo, profe. aquí quedaría faltando por explicar el cuarto ejercicio, pero entonces lo dejamos para la otra clase. Dejemos entonces por hoy hasta aquí, muchachos. Listo. Entonces ya con eso pueden ir trabajando el ejercicio 1, 2 y 3. Listo, profe, muchas gracias. Listo, pues muchachos. Hasta Feliz luego, día. se Gracias, cuida. profe. Hasta luego. Chao, feliz día.